Acabo de ver la película El día que la Tierra explotó y es una carta de amor para la animación tradicional. Yo soy Pole y hoy día vamos a analizar esta película y obviamente les voy a dar mi crítica, así que empecemos. Como es habitual, primero vamos a hablar un poco de la historia de este y luego voy a dar mis opiniones. La película inicia con un científico mirando un asteroide a través de su telescopio. Viene un asteroide acercándose a la Tierra. Este asteroide se estrella en algún lugar cercano, pero no se revela realmente qué es lo que había ahí adentro. Sin embargo, el científico lo descubre y pega un grito aterrador como si algo malo hubiera en esa roca espacial. Luego ocurre una transición a la historia de Porky y el Pato Lucas. Puedes conocer más o menos cómo son los personajes, de dónde provienen, quiénes son ellos, cómo crecen, cuando van a clases, estudiar, todo esto. Se muestra como la historia de estos. Por cosa de destino, los personajes principales, Porky y el Pato Lucas, obviamente heredan la casa de la persona que los cuidó, que los adoptó desde cuando eran pequeños y ponen a vivir en ella. Y ahí es donde realmente empieza la historia de la película. En ese día ocurre la revisión anual de estándares de la casa. Un evento donde va un supervisor a revisar si todo está en su lugar. Porque en el vecindario se exige de que todas las casas estén de forma presentable, porque son las reglas del pueblo. Algo ocurre en la casa, como saben, revisión sin spoiler, no les puedo decir, pero algo ocurre en la casa y se le da la advertencia de que tienen que repararla en los próximos 10 días o será confiscada y demolida. Así que los personajes tienen que ponerse manos a ello e intentan repararlo, pero no tienen los fondos suficientes. Así que deciden trabajar. Sale horriblemente mal, intentan otra cosa y tampoco funciona. Frustrados, se van a una cafetería y en esa cafetería conocen a un nuevo personaje, Petunia. Ella es una cerdita y va a la cafetería a hacer unas pruebas, ¿ok? Ella trabaja en algo y está haciendo una prueba en específico en esa cafetería y a ver qué tal le sale. Luego de esto se da un pequeño vistazo al problema principal a los cuales ellos se deberán enfrentar y estos intentan después un nuevo trabajo. Van a otro lugar para poder trabajar. Lucas, estando en su trabajo, descubre que algo malo ocurrirá con la Tierra. Lucas, en el lugar donde trabaja, trata de hacer un nuevo amigo y ve a uno de los problemas principales mientras está ahí. Decide seguirlo. Y ahí es cuando se muestra el personaje principal, el villano, el enemigo principal de la película. Y ahí es cuando Lucas descubre que algo malo va a ocurrir con la Tierra. En la ciudad se está dando a lugar un evento y Lucas trata de contarle a Porky de lo que va a pasar, pero no le hace caso. Nadie le hace caso, de hecho. Finalmente Petunia, siendo la única que realmente lo quiere escuchar, decide revisar el problema y finalmente se demuestra que este amigo tenía la razón. Así, dando por iniciada la primera batalla, la primera persecución y la primera escena de acción de la película. Déjenme decirles que es muy divertida. Finalmente, todo el mundo se vuelve presa de este peligro y los tres personajes deben encargarse de esto. Descubren una forma de revertir todo esto. Así que empiezan a idear como el plan final para poder acabar con este problema. Una vez que ya hayan hecho sus pruebas y se den cuenta de que sí, su plan va a funcionar, se ponen en plan de acabar con esto, así que salen de la casa a encargarse del dilema. Empieza una escena de acción entre los héroes y los enemigos, pero de una forma u otra Lucas lo arruina. Las cosas empiezan a salir de control y obviamente hay daño colateral para los héroes. Pero finalmente los personajes principales conocen al villano, porque durante la película no lo habían conocido, ahora es el momento donde lo conocen, e inicia un conflicto entre los dos personajes principales, entre Lucas y Porky, ¿ok? Hay como una discusión entre ellos al momento de conocer a este personaje. El villano principal logra su cometido, o sea, lo que él se proponía finalmente lo logra hacer, comete su objetivo principal y las cosas obviamente empiezan a empeorar. Ahí podríamos decir que es el declive del héroe, por así decirlo. Pero afortunadamente ellos dos logran revertir toda la situación. Sin embargo, sin que nadie se diera cuenta, se muestra el plot twist. Hay un plot twist que me parece maravilloso, de verdad. El plot twist de esta película me parece que es muy ingeniosa, no te lo esperas. Y ahí es cuando se inicia el nuevo plan para poder salvar al mundo de la explosión, ¿no? Todo sale bien y la película finalmente finaliza. Obviamente entre medio de todo esto hay un montón de cosas que pasan, pero obviamente pues no les voy a dar spoiler. Se ve una pequeña escena extra, inicia los créditos, se ve una pequeña escena y es bastante divertida, cabe destacar. Y finalmente después de los créditos también hay otra escena extra a ella que deben verla. Después de todos los créditos aparece esta escena final y
se acaba la película. Entonces, resumidamente, esa es toda la película, la verdad. Dura 1 hora y 30 minutos, es bastante divertida, muy buena. Lo primero que les tengo que decir antes de dar mi opinión es que tienen que ir a ver a la película. La película salió el año pasado, el 11 de junio del 2024, en Annecy, que es una pequeña ciudad de Italia. La exhibieron y la película pues tuvo buena recepción, así que decidieron enviarla a los cines y finalmente llegó el 14 de marzo del 2025 a los cines estadounidenses. En Estados Unidos ese día llegó para que todo el mundo pudiera verlo. Entonces la película ya lleva más o menos un mes de haber sido estrenada oficialmente para todo el mundo, de Estados Unidos obviamente, y finalmente ahora el 17 de abril se encuentra disponible en español, por supuesto, y creo que para el resto de Latinoamérica. No estoy seguro, pero al menos aquí en México ya se estrenó la película, entonces si tienen la oportunidad de ir a verla, vayan a verla. Tiene pocas funciones, tiene 3 funciones por el día de hoy, pero es una obra maestra. Me da un poco de pena porque no hay tanta publicidad, no hay tanto anuncios, no hay tantos trailers haciendo como promoción a esta película, pero realmente a mí me parece que es una obra maestra, me parece muy divertida, muy buena. Por supuesto tiene sus cosas negativas, pero ya vamos a hablar de eso ahora que voy a contar mi opinión. Partamos con que la película se siente como una caricatura, ¿ok? Es como cuando eras pequeño, llegabas de clases, te sentabas y ponías la TV y te ponías a ver estos dibujitos animados, se siente exactamente igual. La misma esencia, los mismos chistes, la misma locada energía de los personajes, maravilloso. Un detalle que me pareció muy curioso, que no recuerdo bien si lo han anunciado antes, pero en esta película se revela el por qué Porky tartamudea y me pareció muy tonto, pero muy ingenioso y muy divertido. Realmente me hizo sacar una carcajada cuando demuestran el por qué el personaje es tartamudo. La película es muy divertida, de verdad, es muy divertida. En los primeros minutos ya estaba muerto de carcajadas, me reía como chango, porque realmente empiezan con todo, o sea, no escatiman con las estupideces, empieza y te ríes un montón. La animación es muy graciosa, de verdad, es muy gracioso, todo el tiempo está cambiando, es como ver un capítulo de estos bizarros de Bob Esponja, donde los personajes se deforman la cara y todo esto, pues es exactamente la misma sensación, es muy alocado y muy divertido. La personalidad de los personajes se mantienen igual, no cambian absolutamente nada de lo que son originalmente, de la fuente principal de los Looney Tunes, de los antiguos dibujos que veíamos, se mantienen exactamente igual. El Pato Lucas es un personaje loco que hace muchas estupideces y porque obviamente un poquito más cauteloso, más ingenioso, inteligente, por supuesto. Hay una referencia durante la película que te enseña cómo se veían las películas, las series, las cosas antiguamente, el tamaño de las pantallas y todo eso. Bueno, hay una pequeña referencia durante el inicio de la película que te enseñan esto y bueno, muy genial. Bueno, aquí ya un punto negativo dentro de todo, lo que a mí no me gustó, y es que la escena donde se presenta Petunia, ¿no? Este personaje de cerdito, es bastante larga, como que le dan muchas vueltas y podrían haberla cortado. Creo que le podrían haber restado unos 2-3 minutos a esa escena y hubiera quedado perfecta. Como que me detuvo bastante el flujo de la película. El doblaje está muy divertido, de verdad. No sé si solamente será aquí en México o en el resto de Latinoamérica, pero el doblaje está muy divertido y está muy mexicanizado. Hay chistes y toques mexicanos en todos los diálogos de los personajes. Obviamente para la gente que no sepa mucho del lenguaje mexicano probablemente no lo entienda, pero para la gente que sí, pues la van a pasar muy bien. Esto quiero destacarlo, lo puse un poco entre medio de mis apuntes porque creo que es importante antes de que ustedes tomen la decisión de ir a verla o no. Es importante destacar que si bien la película es animación, son dibujitos y que está basada para que lo vean toda la familia, puede que a los niños no les guste. Yo estoy muy seguro que a los niños hoy en día no les va a gustar esa película y es totalmente normal, ¿ok? Es una película que trata de recrear lo que eran los dibujos animados de antaño y hoy en día los niños están creciendo con la tecnología de los teléfonos, del iPad, de TikTok. 2-3 segundos ya se aburren de las cosas y ya están deslizando el dedo. Bueno, a los niños de hoy en día probablemente no les guste, hay algunos que sí, pero la gran mayoría creo que no les va a gustar. Entonces, si bien es una película de dibujitos, creo que está más enfocada para los adultos, para los que somos antaños y hemos visto los dibujos animados. Entonces, antes de que tomen la decisión de ir con toda la familia, tengan en cuenta que muchos niños probablemente no les vaya a gustar. Tiene algunos espacios repetitivos y vacíos, ¿ok? Hay algunas partes que detienen mucho la película. Un pequeño ejemplo, un personaje se está riendo, pero esa risa dura demasiado. Puede ser que entorpece un poco el flujo de la película, sin embargo, no deja de ser divertida, pero sí se nota que hay escenas como que se entrega el chiste, pero que es espacio extra vacío. Y eso, pues, la verdad lo podrían haber restado y hubiera sido mucho mejor, pero bueno, tampoco es que sea tan terrible, la verdad. Petunia tiene un rol muy interesante, muy importante, y lo que más me encanta de este personaje es que no se le trata de hacer una inclusión forzada por ser una mujer. No está esta inclusión forzada que se ha visto en algunas películas por ser femenina, como poder femenino y esas cosas. No, aquí no pasa nada de eso. Ella simplemente es un personaje cool, un personaje bien escrito y hace un papel importante en la película. De hecho, si no fuera por ella, pues muchas cosas no hubieran pasado. Entonces, me parece genial el cómo está escrito este personaje. También la película no tiene ningún mensaje woke.
woke. No tiene ningún mensaje LGBT, no tiene ningún mensaje feminista, no tiene ningún mensaje de nada. Es simplemente una caricatura que tú vas a ver, disfrutas y se acabó. Nada de ninguna de esas porquerías hoy en día que tratan de añadir a todas las películas. La trama es simple e incluso llega a ser tonta, pero es muy divertida y realmente tiene ese toque de dibujo animado. Pero el guión es ingenioso. Yo personalmente me sorprendí porque si bien los dibujos animados pues tienen un punto A, un punto B y se acaba el capítulo normalmente, esta es muy interesante, como que hay un problema, se soluciona, hay otro problema, se soluciona, hay un problema, se soluciona. El guión está escrito de forma muy inteligente, a ver, la verdad me llamó mucho la atención y me gustó bastante, así que los escritores, bien hecho. La película es muy disfrutable, mantiene en la pantalla atento todo el momento. Como les digo, se van repitiendo situaciones, se van ocurriendo cosas, cada momento que pasa algo, pasa otra cosa extra. Hay un problema principal, pero cada situación va ocurriendo un problema nuevo. Los personajes lo solucionan, pero ya tienen que solucionar otro, entonces te mantiene en la pantalla pegado viéndolo todo el tiempo porque realmente es interesante. Cada momento que pasas como que realmente te deja ahí viendo la película y queriendo saber qué pasa. Hay un plot twist bastante, pero bastante genial, o sea, a mí me tomó desprevenido. Casi lo aplaudo, porque cuando tú crees que las cosas ya están determinadas, ocurre este plot twist y tú quedas como que, o sea, no me lo esperaba. Honestamente, a mí me gusta bastante ese pequeño plot twist, la verdad, muy bueno. Los elementos de la película, ninguno es en vano. O sea, en esta película utilizan de forma inteligente todos los elementos que te muestran. Si tú estás viendo la película, por favor, toma atención todo lo que te muestran en pantallas, porque realmente luego lo saben implementar de una forma curiosa, interesante, que luego finalmente llegan a ser útiles en lo que es la trama de esta película. Todos los personajes presentados tienen su importancia, absolutamente todos. Todos en esa película cumplen un rol. Ninguno se siente como que sobrase, no. Y no se siente forzado absolutamente nadie. Tú vas ahí y ves la película y no piensas, ay, qué pesado este personaje, hoy, ¿por qué lo añadieron? Tú vas de la película y dices, nice, qué buena película. Se hace una ruptura de la cuarta pared que es maravillosa. O sea, yo estaba ahí en el cine viéndola y de repente veo la ruptura de la cuarta pared y quedo como que esto está muy cool, muy genial. Me dio mucha risa, la verdad. De verdad que no te esperas muchas cosas de esta película. La estás disfrutando como nada y pum, aparece esta ruptura de la cuarta pared y quedas como wow. Entre los personajes, obviamente Pato Lucas y Porky se entrega un mensaje muy hermoso. A las personas más sensibles probablemente provoca ahí unas cuantas lagrimillas, pero yo creo que estos dos personajes cumplen un rol y cumplen una función de entregarle al público una importancia de lo que ellos hacen y de lo que ellos son. Y finalmente creo que los créditos están increíbles, tienen detalles alucinantes, te muestran un poquito de la producción y de los personajes. Yo realmente me gustó mucho cómo se implementaron los créditos, la verdad. Creo que están muy bien hechos, muy bonitos, muy detallados. Si pueden quedarse a ver todos los créditos, hágalo, porque de verdad es una cosa maravillosa. Y por supuesto después de eso tienen la escena extra en el final. Una cosa última que no lo tengo aquí en mis apuntes pero quisiera añadir: la película tiene chistes, ¿ok? Chistes normales, como chistes de doble sentido, que no llegan a ser muy explícitos. Un niño lo ve y no entiende y pasa por alto su cabeza, ¿no? Así que creo que es una película que, por mucho que ustedes lo vean como dibujitos, creo que les va a encantar a los adultos, principalmente a la gente de mi edad o mucho mayor que disfrutó de los dibujos animados en la televisión. Así que personalmente la recomiendo al 100%. La película no es perfecta, es muy buena, es una animación hermosa, de verdad. Las ilustraciones, los dibujos, los fotogramas, cada escena está hecha con mucho amor y se nota que realmente lo hicieron con la mano en el corazón. Pero tiene algunos problemas que todo el mundo va a poder argumentar cuál es el problema para cada uno, ¿no? Yo personalmente ya les comenté lo que a mí me pareció que estaba mal dentro de la película, pero es muy buena y quitando esos pequeños detalles, pues es disfrutable a más no poder. Yo personalmente invito a todas las personas que están viendo este video que vayan, que apoyen esta animación, que apoyen la animación 2D tradicional. Necesitamos que vuelva este tipo de animaciones y necesitamos que los humanos empiecen a crear las cosas y no dependamos tanto de la IA. Si tienen la oportunidad, demuéstrale a Warner Brothers que les gustó la película, que tienen todo nuestro apoyo y si ven este video, vayan, disfrútenla. Ahí en los comentarios me cuentan qué tal les pareció. Todos tienen opiniones diferentes. He visto por ahí por allá que tiene calificaciones no muy buenas, pero realmente yo creo que está muy disfrutable. Nada más que decirles, señores, recuerden que subo videos de gastronomía y turismo. Normalmente no son los videos que hago, pero vi que tuvo buena recepción el video de Minecraft, a pesar de que mucha gente odió mi comentario diciendo que era una película de mierda, y lo es. Le está yendo bien, pero es una película de mierda. Pero bueno, recuerden seguirme en mi Instagram para si quieren saber más cosas de mí. Dejen un like, suscribirse si les gusta este tipo de contenido, si pueden comentar también para saber qué puedo mejorar. Y nada, nos estaremos viendo en una próxima Pole Opinión y en una Pole Aventura también. Sí. ¿Qué pasa, chicos?
like? ¿Qué pasa, chicos? Damn like